Señor, tú buscas adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos adorándote con todo el corazón. Adorarte le da vida a mi ser y mi alma se deleita en alabar, porque mejor es estar un día en tus atrios que 1000 días habitar fuera de. Bendiciones, mis amados hermanos. En esta hermosa hora queremos agradecerle al Señor por este privilegio hermoso que nos da poder estar con vida. No solo la vida, sino, como diría el salmista David, pues es mejor la misericordia que tu vida, o que la vida, ¿verdad? Entonces, la vida en sí es la oportunidad que el Señor nos da para poder buscar su rostro, y la misericordia ya es habernos encontrado con Él y poder estar sirviéndole y poder congregarnos y poder sentir el amor, el anhelo, el deseo, la responsabilidad de poder conectarnos y hoy pues participar de la palabra maravillosa. Queremos agradecerle al Señor por todo esto y queremos bendecirle a usted también, y queremos darle la bienvenida y desear que hoy pues tengamos en este día martes, que es un día en el que nosotros pues siempre lo estamos enfocando en la familia, ya que pues es parte de la forma en que hemos venido trabajando, y de alguna manera pues es una forma en la que nuestro apóstol nos ha venido enseñando qué importante es poder hablar de la familia, poder cada día guiar a los nuestros a la presencia del Señor. Y yo quisiera que podamos en esta hora hacer una oración al Señor y luego podamos entrar a la palabra que hoy el Señor ha preparado para nosotros. Oramos. Padre, queremos darte gracias en esta hermosa hora, en este día martes, día en el que platicamos, Señor, y hablamos un tema familiar en el cual, Señor, anhelamos, deseamos que esta palabra, Señor, pueda venir en una dimensión preventiva, en una dimensión curativa, Señor, para que podamos, Padre, ser guiados, para que podamos ser alertados, podamos ser, Señor, cada día, Padre, ser concientizados de cómo, Señor, deberíamos de comportarnos como familia, como padres, algunos como hijos, otras como esposas, en este caso nosotros como esposos, pero también, Señor, como ministros de nuestra propia casa. Como diría Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y entonces, Señor, te suplico que por favor nos auxilies y que por favor, Señor, nos des un corazón dispuesto, un corazón humilde, un anhelo, un deseo de poder, Señor, recibir tu palabra. Ayúdanos, Señor, dándonos la revelación que viene, Señor, de parte de tu Espíritu Santo, que viene de parte, Señor, tuya, amado mío. Y también te suplico que nos permitas poder vivir, Señor, en una dimensión sujeta
al ministerio apostólico, profético, evangelístico, pastoral y magistral, que podamos vivir en la obediencia y tengamos la capacidad, Señor, de poder sujetarnos y someternos a los pies del apóstol. Te lo rogamos, que podamos morir a nosotros mismos y ser, Señor, rendidos en voluntad integral delante de ti y a la cobertura que nos has dado. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Yo quisiera platicarle hoy un tema que siempre va dirigido a la familia, y yo le he estado platicando a usted de los hijos, de los padres. Yo me recuerdo que hemos hablado de la paternidad, ya hemos platicado bastante acerca de eso, y ya hemos dicho en varias ocasiones que la paternidad, que dependiendo la paternidad que nosotros le traslademos a nuestros hijos, eso va a definir el carácter de ellos, eso va a definir la identidad de ellos, eso va a definir los frutos que ellos puedan dar. O sea que va a depender de la manera en la que nosotros estemos, como le digo, ministrando a nuestros hijos como padres. Eso los va a llevar a ellos a poder reflejar quiénes son. Y más que todo, reflejar a los padres, porque los hijos son el reflejo de los padres. Entonces, en este caso, en el nombre del Señor, hoy le vengo a hablar esta palabra maravillosa, y el tema que traigo es, la verdad, pues, es dirigido a la familia, pero en este caso me está costando un poco decirle, pero la verdad es que vamos a hablar de los hijos del diablo. Los hijos del diablo. La verdad que vuelvo al punto, los hijos son conocidos por, ya le dije yo, por la manera en que los padres los instruyen. O sea, vuelvo a la carga, los hijos son el reflejo de los padres. Esa es la mera realidad. O sea, dependiendo como sean los padres, así van a ser los hijos. En este caso yo le quiero platicar de los hijos del diablo, porque ya le he hablado de los hijos de Dios y todo el asunto y cómo debería ser, que el primer mandamiento con promesa sería honra a tu padre y a tu madre. Todo eso ya lo hablamos, pero hoy quiero hablar de esta situación. Entonces vamos a poder identificar a los hijos del diablo por sus obras. La Biblia dice que por sus frutos vamos a conocer a alguien. Entonces las características aquí que podemos ver en los padres se van a reflejar en los hijos. Entonces vamos a ver un versículo que está en Juan capítulo 8, versículo 42, en donde la palabra del Señor empieza a decirnos ahí cómo Jesús se refiere o se manifiesta en un mensaje a estas personas. Mejor lo vamos a leer y mire lo que dice. Se lo leo acá, y dice de la siguiente manera, porque hoy vamos a hablar de este tema precioso. Y mire cómo dice, 8:42. Jesús les dijo: si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y vine de Él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. O sea, cuando nosotros vemos este versículo, estamos viendo cómo el Señor está hablándole al pueblo, porque nosotros podemos ver que el pueblo está rechazando al Señor. Hay un rechazo del pueblo para con el Señor. Y entonces el Señor les empieza a decir ahí, porque ve la oposición de ellos. El Señor les está enseñando y como que en ese momento ellos no encajan con la enseñanza del Señor y no están de acuerdo. Y entonces el Señor se da cuenta que se están oponiendo y que la actitud que ellos están manifestando es una actitud que ya no es como la actitud de un verdadero hijo, sino la actitud de un hijo de pecado o un hijo de perdición o la actitud de un rebelde. Entonces aquí el Señor lo que les dice es que si de verdad Jesús les dijo, dice, si Dios
fuera vuestro Padre me amaríais, porque yo salí de Dios y vine de Él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. Pero aquí, hermano, está pasando esto porque el pueblo no está queriendo recibir al Señor como un enviado de Dios. De tal manera que la Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero aquellos que le recibimos nos dieron el derecho de ser hijos, nos dieron el poder de ser hijos de Dios. Eso es precioso, y no ser hijo del diablo. Avancemos. Miremos otro versículo, porque lo que el Señor les dice a ellos ahí en Juan es lo que está diciendo el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 2:3. Y mire lo que dice, 2:3 hasta el 4. Y mire lo que dice: que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el trono de Dios presentándose como si fuera Dios. Entonces, cuando el Señor viene en forma de hombre, pero también es Dios, la gente no lo recibe, sino que incluso se empieza a ver la oposición en ellos y el rechazo, que no están de acuerdo con el Señor. Entonces, en estos versículos aquí podemos ver cómo se traducen los hijos del diablo. ¿Como hijos de qué? Hijos de perdición. En una traducción o en una dimensión ya desglosando esto, sería como en un hijo de destrucción o hijo del diablo. ¿Sabe que la Biblia dice que el diablo vino a robar y a matar y a destruir? Entonces aquí lo que podemos ver es que el diablo viene para robar, matar y destruir a aquellos incluso que toma por hijos, y que la manera de engendrar es por medio de la mentira. La manera de engendrar en el Señor es por medio de la verdad. Y si quieren, miremos un verso, porque aquí vamos a ver unos puntos maravillosos. Mire lo que dice el Salmo 119, 160. 119, 160. La suma de tu palabra es verdad, y cada una de tus justas ordenanzas es eterna. Entonces vuelvo al punto. La verdad es Cristo, el camino, la verdad y la vida. El que nos engendra a nosotros es Cristo, es la verdad. La verdad, conoceréis la verdad, dice la Biblia, y la verdad os hará libres. Pero aquí lo que estamos viendo es que aquellos, en vez de recibir la verdad y conocer la verdad, no quieren, sino que se oponen y no se dejan engendrar por el Señor Jesús, sino que lo rechazan, y eso los catapulta a ser personas que son hijos del diablo. Entonces, en el nombre del Señor, Juan 8:44 dice: sois de vuestro padre el diablo, queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad. Vuelvo al punto. Nosotros, los hijos de Dios, somos engendrados en la verdad, y los hijos del diablo son engendrados a través de la mentira. Vuelvo a leerlo. Sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Él es el padre de la mentira. Y todo aquel que vive en la mentira, pues es hijo de él. Entonces el diablo engendra por medio de ¿qué? Le dije, de la mentira. Y la mentira es un sinónimo de falsedad, como aquellos personajes que le conté yo el día domingo, que eran mercaderes del evangelio y que por la mentira mercadeaban y hacían y se afanaban en obtener dinero y no les importaban las ovejas. Entonces aquí tenemos nosotros que van a haber personajes falsos y que van a haber muchos hijos del diablo que van a ser engendrados por estos personajes.
Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es estar atentos al momento cuando estos falsos aparezcan. Y nosotros, por favor, tengamos la dimensión aquella de poder discernirlos y poder en el nombre del Señor rechazar y no permitir que la mentira, que la falsedad se meta a la congregación y va a engendrar a muchos. Ya le dije, Juan 10:10 dice: el ladrón solo vino para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces miremos algunas características de los falsos. Y dice Corintios, dice 2 Corintios capítulo 11 versículo 13: porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Verso 14. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Verso 15. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfrazan como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces vuelvo a la carga. Jesús dijo que por sus frutos los vamos a conocer. El apóstol Pablo dice que aquí dice que por las obras o conforme a sus obras, y que no son de justicia, sino que son injustas, entonces se van a manifestar, porque se van a vestir de justicia, pero sus obras los van a delatar, sus acciones, sus actitudes. Entonces pidámosle al Señor que nuestras actitudes sean las correctas, sean las actitudes que Dios quiere, sean las que al Señor le agradan. En el nombre del Señor, que cada día podamos ir nosotros alcanzando aquello por lo cual fuimos alcanzados, pero también que podamos alcanzar la estatura del varón perfecto, y que lo que salga de nosotros sea agradable delante de Dios para el bienestar de los demás. Miremos Juan 8:43. ¿Por qué no entendéis? Voy a leer 8:43. ¿Por qué no entendéis lo que digo? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? O sea, el Señor está hablando con ellos y les está diciendo: ¿por qué no entienden? ¿Por qué no oyen? ¿Por qué no pueden entender la palabra? ¿Por qué no pueden oír la palabra? ¿Por qué? Porque son hijos del diablo, porque la palabra de Dios es verdad. Mas ellos fueron engendrados por la mentira. Entonces el Señor les dice: ¿por qué no podéis entender lo que les digo? ¿Por qué no pueden oír mi palabra? ¿Por qué? ¿Por qué no entienden? ¿Por qué no oyen? ¿Por qué? Porque son hijos del diablo y son incapaces. Por esa razón no pueden oír la palabra de verdad. Esto es lo que les impide a ellos tener acceso a la fe, porque ya son seres que su actitud ya no procede del Señor, sino procede del mismo diablo. Entonces, por eso vuelvo a la carga, se identifican como hijos del diablo. Esto es lo que les impide a ellos poder entender, poder oír la palabra de verdad. Y entonces el Señor les dice: ¿por qué no entienden? ¿Por qué no oyen? ¿Cuál es el problema? Sabemos que la palabra, la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. 1:21 de Romanos dice: pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Mire qué cardíaco, hermano. Esto está cardíaco. Los falsos, como en el caso de Bar Jesús, dice que Bar Jesús significa o quiere decir hijo de Jesús.
Aquí está hablando de alguien que es hijo de Jesús, pero que lamentablemente, aunque sea hijo de Jesús, no ha nacido de nuevo, no ha tenido un arrepentimiento. Alguien que no ha nacido de nuevo es alguien que no se ha arrepentido. Entonces viene a ser hijo falso, no es un hijo de Dios. Entonces aquí tenemos a este personaje llamado Bar Jesús, que en este caso significa nacido o hijo, perdón, de Jesús, no nacido de nuevo. Entonces tenemos que ser cuidadosos con los falsos profetas. Tenemos que cuidar de los falsos que vienen vestidos de oveja, pero que por dentro son lobos rapaces. Hechos 13:6 dice, pues de haber recorrido, después de haber recorrido, lo voy a leer acá. Después de haber recorrido toda la isla hasta Pafos, encontraron a cierto mago, un falso profeta judío llamado Bar Jesús. Mire qué cardíaco. Era judío, era profeta, era falso. Se llamaba Bar Jesús, que ya le dije. Bar Jesús significa hijo de Jesús. Pero una de las cosas que nuestro apóstol nos decía era que para que pueda haber un hijo, tiene que haber un vientre para que pueda nacer. O sea, aquí es algo bien complicado, porque aquí podemos ver nosotros que este Bar Jesús, el significado es hijo de Jesús. Pero ¿qué vientre? ¿De qué vientre había nacido? No había nacido de nuevo. Era un falso profeta. Mateo 7:15 dice, cuidado de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero que por dentro son lobos rapaces. Miren qué cardíaco. Entonces aquí tenemos varios versos en los que nosotros podemos ver la manera en que operan, en la que estos operan. Primero vimos que no entienden, que no pueden oír la voz, o no pueden oír la palabra. Luego vimos Romanos, que no honran a Dios como a Dios, sino que están completamente, dice, son vanos, y que su razonamiento es necio, su corazón está entenebrecido. Luego vimos en Hechos 13:6 que después de haber recorrido toda la isla se encontraron con este mago llamado Bar Jesús, que ya le dije lo que significa. Y luego vemos a Jesús hablando en Mateo capítulo 7 verso 15, diciendo que nos cuidemos de los falsos profetas, porque aunque su vestidura sea de oveja, solo es un disfraz, porque al quitarles el disfraz son lobos rapaces. Cardíaco, 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 cardíaco. Que la palabra de nuestro apóstol va, pero se nos pega, la tomamos con respeto ahí, con temor. Yo sé que es una palabra que él utiliza, pero nosotros también la usamos. Entonces, pero sabemos que de dónde procede. Entonces, sigamos adelante. Entonces yo quiero hoy de alguna manera identificar a estos hijos del diablo. Mire lo que dice acá en 2 Juan capítulo 1 versículo 7. Pues muchos engañadores han salido al mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Oiga, engañadores y anticristo, engañadores, anticristo, rebeldes, son rebeldes. Entonces de esa clase de hijos tenemos que cuidarnos. Muchos engañadores han salido al mundo, y entonces estos se van a manifestar a través de doctrinas que van a traer herejías. Diría Judas, van a convertir la gracia de Dios en libertinaje y van a hacer negocio con las ovejas. No van a reconocer a los ministros.
ni van a saber nada acerca de la piedad. El misterio de la piedad no lo van a conocer, que es la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es un Dios que vino a la tierra y vino para poder derrotar el pecado, no para tener contacto con el pecado. Entonces, cuando vemos aquí a estos personajes que han salido, dice, pues muchos engañadores han salido al mundo, que no confiesan que Jesús o Jesucristo ha venido en carne. Este es el engañador y el anticristo. Entonces estos no creen que Jesús es nuestro Salvador. Entonces aquí lo que podemos ver es que estos fueron engendrados por un espíritu del anticristo, del que leíamos anteriormente, por el hijo de perdición, el hijo de pecado. Y allá veíamos que no quisieron honrar a Dios, sino que su corazón se volvió necio y se volvió tenebroso, fue cubierto por tinieblas. Sigamos, miremos acá Tito capítulo 1 versículo 10, lo vamos a ver hasta el versículo 12. Mire lo que dice acá, y aquí vamos a ver cómo se manifiestan los hijos del diablo. Y cómo es que el apóstol Pablo le escribe a Tito, y le escribe a Timoteo y también a Tito, de cómo van a haber espíritus que van a estar engañando, que van a estar trayendo doctrinas de demonios, que van a estar influenciando, que va a haber hipocresía, que va a haber mentira, que van a tener una mente cauterizada, que van a poder alcanzar a una gran cantidad de gente y las van a arrastrar a un engaño, y que les van a instruir equivocadamente, y que van a traer mandamientos no de Dios, sino humanos, propios, como en el caso cuando Jesús vino por primera vez, que dice la palabra de Dios que encontró que habían trastocado la palabra y habían establecido doctrina de hombres, costumbres de los ancianos, y ya no hacían énfasis a la palabra del Señor. Le voy a leer estos versos, porque hay muchos rebeldes, habladores, vanos, los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca, porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancia deshonestas cosas que no deben. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Hermano, qué cardíaco esa situación. Este es similar a lo que yo le decía el día domingo, que le estaba hablando acerca de los mercaderes del evangelio. Este es similar. Esta última parte dice que leíamos, se la voy a leer acá nuevamente. Esta última parte dice, uno de ellos, su propio profeta, dice: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Entonces, ¿qué cardíaco es que haya gente que esté en el evangelio, pero que no son hijos de Dios, sino hijos del diablo, y que se dedican solo a aprovecharse de la obra de Dios? Que el Señor nos libre de esa situación, de esa actitud de siervos malos. En este caso, como diría nuestro apóstol, que del rema poneros, o sea, de poder estar oyendo una herejía, una falsedad, y no solo oírla, sino que incluso predicarla y caer en un lazo del diablo. Por eso la oración debería de ser: Señor, líbranos del mal, líbranos de todo rema poneros, de todo aquello que pudiéramos querer enseñar al pueblo, que no venga de Dios, sino que sea de nosotros, de nuestra alma, de nuestros sentimientos. No tiene que ser así. Ya no podemos venir a llorar delante de la gente. Tenemos que traer la palabra que viene de Dios y contar cosas de nuestra propia cuenta. No se puede. Si nuestras propias experiencias no pueden sustituir la palabra de Dios y el poder de Dios, no se puede.
No se debe. Primera Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado, para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Entonces, los que hemos conocido la verdad, los que fueron engendrados por la mentira, nos quieren hacer participar, y que como hijos de la verdad nos podamos convertir a hijos de la mentira, o sea, en este caso, a hijos del diablo. Que el Señor nos libre, que el Señor nos libre, y que cada día podamos nosotros permanecer en la verdad, porque entonces vamos a vivir en libertad. Entonces estos hijos del diablo lo que hacen es resistir al Señor, como cuando vimos allá que resistían al Señor, no querían entender, no podían entender, no podían oír la palabra de Dios. Entonces el Señor les dice, ¿por qué no pueden oír? ¿Por qué no pueden entender? Porque son hijos del diablo. Resistían al Señor, se oponían, también resisten al ministerio apostólico, resisten al evangelio, se levantan en contra de la autoridad. Vimos a Barjesús, que también lo llamaban Elimás. Dice la palabra que éste se oponía, y dice la Biblia, se lo voy a leer acá, pero antes se lo quiero recordar. Dice la palabra de Dios que cuando el apóstol Pablo le estaba hablando al procónsul, a Sergio Pablo, dice la palabra de Dios que Barjesús se oponía, se resistía y se le cruzaba para que este procónsul, dice, no recibiera la palabra, y tratando de evitar que el apóstol Pablo le trasladara la doctrina apostólica. Entonces vemos aquí a este personaje oponiéndose a un ministerio apostólico, como hoy en día mucha gente se opone a lo apostólico, diciendo que los apóstoles ya no existen y que solo fueron 12 los del Cordero. Tienen razón, hay 12 del Cordero, pero también hay apóstoles del Padre. Del Cordero tal vez pueda tener un número estipulado 12, pues 12 significa gobierno. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia encontramos la litera de Salomón, y la litera de Salomón dice que la rodean 60 valientes. Cuando nosotros vemos esa fórmula ahí, nos damos cuenta que el 12 es número de gobierno, era lo que le decía yo, los 12 apóstoles del Cordero. Pero si venimos y multiplicamos 5 por 12, 5 son los ministerios, 12 es número de gobierno, 5 por 12 es 60. Entonces cuando nosotros vemos acá, dice que son 60 los valientes, los que están alrededor de la litera de Salomón, y la litera de Salomón tipifica a la amada, que los 60 son ministros, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, que van guiando y que llevan en sus hombros la responsabilidad de llevar y presentar a la amada un día delante del Señor Jesús. Entonces tal vez, vuelvo a la carga, hay un número específico de apóstoles del Cordero, pero no así de apóstoles que el Señor levantó, que el Espíritu Santo llamó y levantó, según capítulo 13 de Hechos, donde dice el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que les voy a encomendar. Entonces, a partir de que los hechos empezaron, los apóstoles del Espíritu empezaron, desde el capítulo 3 empezaron a brotar, y en este caso hay muchos apóstoles. Claro que hay varias clases de apóstoles, pero volviendo al punto otra vez, qué cardíaco que estos se levantan en contra de los ministros, en contra del ministerio apostólico, y tratan de evitar que la palabra del Señor llegue en esa dimensión,
pentagonal, ministerial. Cuando la oyen no la entienden y no la pueden oír, es más, no la pueden entender. ¿Por qué? Porque no andan en la verdad. ¿Por qué? Porque no son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque son hijos del diablo. Entonces aquí vemos que hay un hombre que tiene una gran necesidad. Se lo voy a leer porque ya rato le estoy diciendo. Hay un hombre que tiene necesidad, pero hay un personaje que se opone. Mire, Hechos 13:8. Se lo leo de la siguiente manera. Pero Elimas o Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, se le oponía, tratando de desviar de la fe al procónsul. Aquí vemos a este mago oponiéndose a la doctrina apostólica, oponiéndose a que el apóstol Pablo le hablara al procónsul, oponiéndose a que la palabra le llegue a los que tienen necesidad. Lo impresionante de esto es cómo el apóstol Pablo manifiesta que la doctrina apostólica que él tenía y la autoridad que tenía esa doctrina, hermano, fue tan cardíaca que el apóstol le dijo a este maligno: hijo del diablo, ¿por qué resistes y por qué te opones? Quedarás ciego, le dice, por un tiempo. Usted se recuerda, yo solo se lo estoy aquí a grandes rasgos diciéndoselo, pero la verdad usted conoce esta historia. Entonces aquí vemos a este personaje que se está levantando en contra y que son personajes que van en contra de la justicia, que no hacen justicia, no aman a su hermano. Entonces aquí que el Señor nos ayude, porque lo que va a caracterizar a un hijo de Dios es aquel que hace justicia. El que hace justicia. Ezequiel 18:5 dice: pero el hombre que es justo y practica el derecho y la justicia. O sea, cuando se habla de este personaje que tiene actitudes de justicia, aquí vamos a hablar cosas opuestas a la justicia. Las cosas opuestas a la justicia serían la idolatría, la fornicación, la opresión, el robo, la maldad, la usura. Alguien que practica estas cosas no es justo. Todo esto es injusticia y son un atentado contra Dios. Entonces, que el Señor nos ayude, que el Señor nos auxilie. Juan 3:10 dice: en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Oiga, dice la Biblia que el diablo, que el Señor lo reprenda, no anduvo en la verdad nunca, ni tampoco. Y también era homicida. Un homicida es aquel que no ama a su hermano. Y aquí está hablando de ese tema. Entonces aquí, respecto a los hermanos, la palabra que nos está dando es que nosotros debemos de tener un amor, hermano, perdóneme, literalmente, para con nuestros hermanos, literalmente. No podemos decir que amamos a Dios, que no le vemos, y aborrecemos a nuestro hermano que le vemos. No podemos decir que amamos a Dios si aborrecemos a nuestro hermano. Estaríamos en la calle, como diría nuestro apóstol. Estaríamos en la calle. No podemos venir y decir que amamos al Señor y estamos aborreciendo a nuestro hermano, si nunca hemos visto al Señor. O sea, esto nos tiene que llevar a reflexionar. O sea, tenemos que reflexionar en esta situación. Y aquí lo que está diciendo es que nosotros tenemos que amar no solo a la familia, sino también a la congregación. Amar a nuestra familia, a nuestros hermanos carnales o biológicos, pero también amar a nuestros hermanos espirituales, a la congregación. Primeramente Dios, cuando regresemos de nuestras casas a la casa del Señor, que vengamos con esa unción de amor y que podamos amar a nuestros hermanos, que al venir podamos manifestar lo que el Señor nos ha ministrado en nuestra casa. Eso
anhelamos, eso deseamos, que podamos, porque es necesario, hermano, que nos estemos amando. Es necesario que seamos capaces de amarnos unos a otros. Y es necesario que podamos tener la capacidad de discernir también a los hijos del diablo, a estos que dice aquí: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. 1 Juan 4:20. Entonces, la verdad, hermano, está cardíaco. Que el Señor nos ayude. Mire lo que dice Juan capítulo 1 versículo 12. Ahorita voy a finalizar. Solo le leo este verso, otro, y aquí paro. Y mire lo que dice la palabra del Señor acá. Juan capítulo 1 versículo 12. Con esto voy a ir finalizando. Le leo 2 versos acá, tengo otro más y paro. Juan 1:12. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Mire, eso yo se lo había dicho anteriormente, pero aquí está también. Entonces, aquí tenemos que diferenciar en qué podemos ver quiénes son hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo. Como diríamos en la palabra, como dijimos el día domingo, yo me recuerdo que le dije que una de las cosas que el Señor nos iba a dar a nosotros cuando anduviéramos en el temor de Él, y una de las formas de manifestar el temor a Dios, es poder traer nuestros diezmos y ofrendas al alfolí, porque entonces recibiríamos no solo los cielos abiertos, no solo se iba a reprender al devorador, sino que nos iban a dar el discernimiento para ver quién sirve a Dios y quién no sirve, quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo. ¿Quién sirve a Dios? Aquel que voluntariamente hace todo. ¿Quién no le sirve? Aquel que se aprovecha del evangelio y mercadea y vende a los hermanos y no ama a sus hermanos, sino que vive en la injusticia y en la mentira. Miremos 1 Juan capítulo 2 versículo 1. 1 Juan 2:1. Ahorita vamos a finalizar, hermano, aguánteme un ratito aquí. Entonces le decía yo que cómo vamos a identificar. Le voy a leer aquí: hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahora, aquí verdaderamente hay una gran diferencia, porque mire pues, el que es hijo del diablo, ese practica el pecado. El que es hijo de Dios, el pecado lo alcanza, pero por eso tenemos un abogado. Practicar el pecado a que el pecado te alcance es muy diferente. Entonces aquí lo que podemos ver es que para llegar a ser hijos de Dios es un gran proceso de perfección, y eso solo puede ser a través de la palabra de verdad, en la que nosotros la podamos recibir, podamos entender y podamos tener la capacidad de creer al sacrificio que nuestro Señor hizo para perfeccionar nuestras vidas. Y si en algún momento nos alcanza el pecado, pues abogado tenemos para con el Padre, y es a Jesús. Mas los hijos del diablo, ellos son engendrados por la mentira. Miremos este verso y los dejo aquí tranquilos. Aleluya. Miramos este verso y paramos. Dice Romanos capítulo 7 versículo 15: porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero. Oiga aquí al apóstol cuando está en una dimensión pero cardíaca de su vida. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Verso 16. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Entonces, aquí tenemos a un apóstol batallando con su carne, con el pecado, pues. Entonces, el que practica el pecado es hijo del diablo. Pero el que es alcanzado por el pecado tiene un abogado y puede venir delante del abogado y pedir perdón. Les escribo esta carta para que no pequen, dice, pero si alguno peca, abogado tenemos. Hay una gran diferencia. Entonces, que el Señor nos ayude para que pueda haber en nosotros un cambio, para que pueda haber en nosotros un arrepentimiento, porque en los hijos del diablo no ha habido cambio,
No pueden oír, no pueden entender y no hay un arrepentimiento. Aquel se llamaba Bar Jesús, significa hijo de Jesús, pero no había nacido. Y si no había nacido entonces, de nuevo, entonces no se podía, no podía ser un hijo de Dios. Entonces nosotros tenemos y somos llamados a nacer de nuevo, como le dijeron a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Entonces en el nombre del Señor tenemos que nacer de nuevo a una dimensión apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Mientras no nazcamos en esa dimensión, no vamos a poder comprender, no vamos a poder entender, no vamos a poder oír, no vamos a poder tener fe, no vamos a poder andar en los caminos del Señor. Va a ser un conflicto. Tampoco digo que porque no estés bajo una cobertura apostólica no sos salvo. Yo no estoy diciendo eso. Lo que sí te digo es que tenemos que discernir entre los que son hijos de Dios y los que son hijos del diablo. Los que son hijos de Dios, ya vimos, son aquellos que cuando los alcanza el pecado, pues piden perdón y que por sus frutos los conocemos. Mas aquellos también que no son hijos de Dios, sino que son del diablo, pues sus justicias, sus obras son vanas, son malas. Dice que son tenebrosas, su corazón es necio, decía Romanos, todo eso ya lo vimos. Entonces, aquel que practica el pecado, pues es un hijo del diablo. Pero aquel que recibe la palabra de verdad y la practica, es un hijo de Dios. Entonces, el hijo del diablo siempre va a andar practicando el pecado, siempre va a fabricar el pecado, siempre va a estar pecando en su mente, siempre va a tener su corazón entenebrecido. Hagamos una oración y finalizamos acá. Y en el nombre del Señor, deseo que el Señor esté contigo y que tú seas un hijo de Dios, que seas un hijo del Señor y que cada día el Señor pueda hacer esa obra gloriosa en tu vida. Que cuando Él venga, ya hayas pasado el proceso de perfección y seas hallado íntegro en espíritu, alma y cuerpo. No por tu propia cuenta, sino porque fuiste humilde y te metiste bajo cobertura del ministro, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Y que a causa de haberte metido bajo la cobertura pudiste entender, pudiste tener la confianza, la fe, la certeza de cómo el proceso de perfección era necesario adquirirlo y el Señor te va a encontrar apto para ser arrebatado. Vamos a orar y le vamos a dar gracias al Señor. Padre, queremos darte gracias. Queremos agradecerte por este privilegio hermoso y precioso. Queremos darte gracias por la palabra que ha venido a marcar nuestras vidas, pero que también ha venido para guiar y abrir nuestros ojos y poder discernir quiénes son de Dios y quiénes no lo son. Permite que seamos hijos tuyos, Señor, hijos verdaderos, hijos de luz, hijos de la verdad, del Altísimo y no del maligno, y no como Caín, que se volvió hijo del maligno. Permítenos, Señor, ser hijos tuyos, que no se oponen, que no te rechazan, sino hijos que se someten y que te obedecen, que te respetan como el Padre que eres, nuestro amado. Hoy en el nombre de Jesús te pido por tu pueblo, por tu amada, para que cada día, Señor, podamos buscar y alcanzar esa estatura de hijos, ser nacidos de nuevo, ser agradable delante de ti, Señor, no practicar el pecado, sino poder enmendar, poder confesar, poder desenmascarar las obras de las tinieblas, poder denunciar todo aquello que no es agradable, como David, que decía: si hay pecados ocultos en mí, un verdadero hijo va a orar de esa manera y va a decir: si hay pecados en mí que yo no puedo discernir, aún de los que me son ocultos, te pido misericordia, te pido perdón, te pido, Señor, que me auxilies en el nombre de Jesús. Te bendecimos hoy, te honramos y te exaltamos, Señor, y que la palabra que hoy ha salido de tu boca, Señor, no regrese vacía, sino que lleve a cabo el propósito por el cual fue enviada. Hoy, Señor, sellamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que quede sellada esta palabra en los corazones de tu pueblo, de tu amada. Séllala, Señor, y que quede como clavo hincado en el corazón de tu pueblo, de tu amada, y que ninguno de ellos, Señor, sean alcanzados en una dimensión de practicar pecados, sino que si son alcanzados,
que puedan denunciarlo, que puedan confesarlo, porque abogado tienen, Señor. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesús el justo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por este momento maravilloso. Te damos la gloria y la honra, Señor. Amén y amén. Bendiciones, mis amados hermanos, que el Señor esté con ustedes siempre y que podamos honrarle y podamos guardarnos y podamos manifestar que somos hijos de Él, de Dios, y no hijos del diablo. Y que como padres podamos influenciar positivamente a nuestros hijos, trayendo una paternidad positiva, amorosa, no una paternidad dañina, y que los vaya a convertir en unos seres amargados y que terminen siendo hijos del diablo. Sería cardíaco. Entonces, que el Señor nos ayude, que el Padre del cielo que nos da su ejemplo, y el Padre que tenemos aquí de nuestra alma, que sería nuestro apóstol, pues que sigamos esa dimensión y podamos así agradar al Señor y atender a los que nos dieron. Que el Señor les bendiga, mis amados. El Señor esté con ustedes. Bendiciones.